Muy buenos días, hoy es domingo. Os queremos dar la bienvenida al culto que vamos a tener. Este es nuestro último culto virtual. Ya si Dios quiere, el próximo domingo podremos tener nuestro culto en esa forma nueva, diferente en la iglesia. Después lo explicaremos. Pero mientras tanto, sé muy bienvenido. Somos la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Rozas y nos reunimos de esta manera porque queremos alabar y bendecir el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te invito a que nos pongamos de pie y alabemos al Señor. Amén. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme, cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar, pues aunque pasen los años tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me hace falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias, y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero, te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme, cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte en tu cruz, renovarme, seguirte sin cansarme, cada día empezar de nuevo. Amén, amén. Y en este espíritu me gustaría compartir un pasaje. Un segundo. Acompáñenme por favor en la lectura de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, del versículo del 1 al 8 y luego del 13 en adelante. Y dice así, es el apóstol Pablo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En el 13 en adelante. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y viendo que ya, si Dios quiere, en nada ya podremos reunirnos otra vez, estamos ya deseando vernos, como dice el apóstol, deseando verte, querido Timoteo. Y así te lo digo a ti, querido hermano, querido amigo, estamos deseando veros para, si no podemos abrazarnos en una forma como antes, pero sí vernos y alentarnos y alegrarnos y gozarnos de estar juntos. Vamos ahora a hacer una pequeña oración y vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Sí, bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por el privilegio de poder estar en esta mañana contigo, reunidos los hermanos, juntos en la distancia, pero juntos en el Espíritu. Dejamos en tus manos todo, absolutamente todo. Queremos oír tu voz, queremos ser tocados por tu palabra, ser tocados por tu Santo Espíritu. Y queremos alabarte y adorarte de corazón, con toda nuestra ilusión, con todas nuestras ganas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a cantar ahora esta canción. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, en
santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Amén. Pues ahora vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor y estemos atentos. Mis queridos hermanos de las Rozas, en esta mañana voy a compartiros una porción de la palabra de Dios y va a ser la narración del momento más trascendental y solemne de la vida del ser humano, de todo ser humano. Se trata de lo que la sociedad bíblica titula el juicio de las naciones. Lo podéis encontrar en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo y vamos a comenzar con la lectura en el versículo 31. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Fijaros que en este pasaje el Señor nos va a decir, nos va a informar de la vida eterna de toda la humanidad. Por eso os decía que no creo que haya ningún otro pasaje que nos hable de algo tan trascendental para cada uno de nosotros. Vamos a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Todos los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Tremendo, ¿eh? Como os decía, algo trascendental. Repasemos un poquito. El Señor nos había avisado de las señales que precederían a su venida, porque estos últimos pasajes, hasta el capítulo 25, antes de entrar el Señor Jesús en lo que llamamos la trágica semana de pasión, estuvo avisando de cómo iba a ser su venida, con distintas parábolas. Si bien aquí no está haciendo una parábola, está describiendo un hecho real. Lo de las ovejas y los cabritos no es una parábola, es un ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Había hablado también de las 10 vírgenes, de la negligencia de las 10 vírgenes, de la necesidad de estar las lámparas llenas de aceite, llenos del Espíritu Santo, algo que necesitamos para vivir la santidad encomendada, ¿verdad? Dice el versículo 31, un versículo fundamental, no es una mera introducción. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Imaginaros la escena para ver la trascendencia de lo que aquí se está diciendo. ¿Recordáis el pasaje Isaías 6, donde el profeta tiene una revelación, que ve al Señor en un trono alto, sublime, con una majestad inmensa? Dice que sus faldas, que es lo que quiere decir la grandeza de la majestad, dice que llenaban el templo. Era inmensa. Y sus ángeles cantando su santidad continuamente. Pues estamos así, en su trono de gloria. Además, si vosotros vais a Apocalipsis, al primer capítulo, allí vais a contemplar la visión que tiene Juan, el apóstol, vais a contemplar la hermosura del Señor. Esa canción que dice cuán bello es el Señor, pues está sacado de ahí, de la revelación, cómo será el Señor en gloria. Entonces, hermanos, imaginaros ya la escena, la belleza, la hermosura, el esplendor de Cristo en el trono de gloria y sus santos ángeles con él, como ya había dicho el Señor Jesús en Mateo 16, ¿no? Que vendría con sus santos ángeles. Son confirmaciones de todo lo que nos ha ido enseñando. Y este es el desenlace, el juicio. Y le tenemos al Señor en ese gran trono, con esa gran belleza, con esa autoridad y proclamación de sus santos ángeles, con él, con la autoridad sobre todas las naciones. Enseguida nosotros, cuando hablamos de naciones, estamos viendo Francia, Italia, Alemania, la India, China. No, está refiriéndose a toda la humanidad. A toda. No se excluye a nadie. Dice el Señor, que dice San Pablo en Romanos, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Esto lo está diciendo porque hay hermanos que estaban juzgando a otros hermanos. Y de no, si todos vais a ser juzgados, pues aquí está el momento. Todos vamos a ser juzgados. Y como dice, cada uno dará cuenta de sus obras, de lo que ha hecho bien y de lo que ha hecho mal.
Bien, pues en este escenario tan sublime, el Señor va a separar los unos de los otros. Y aquí es donde pone el ejemplo de las ovejas y los cabritos. Vosotros sabéis, creo que en alguna ocasión os lo he dicho, que yo desde aquí, desde esta misma ventana que tengo a mi izquierda, yo veo pasar de vez en cuando un rebaño inmenso de ovejas. Y todas van pastando. Y entre las ovejas hay cabritos. Son negros. No sé. También creo que hay marrones blancas, pero en este rebaño son todas. Se ven rápido, que es lo que quiero decir. Bien, y todas van mezcladas unas con otras y todas van comiendo. Cada uno va a lo suyo. Pero cuando llega la noche, el pastor las tiene que separar. Porque ya los cabritos, las cabras, ya no se comportan tan bien. Porque la cabra, así como la oveja es un animal muy dócil, la cabra es rebelde. Entonces aquellos que se rebelaron contra Cristo, sabemos, los que le rechazaron, los que estuvieron en contra, los que se rebelaron, significa las cabras. Y aquellos que aceptaron la autoridad de su pastor, aquellos mansos y humildes de corazón, que dicen las bienaventuranzas, reflejan las ovejas. Que Cristo las conoce y las ovejas le conocen a Él, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante en el versículo 34, aclaratorio en cuanto a lo que va a pasar en el juicio. Dice el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Salvos por gracia, hermanos. Aquí no es un juicio por obras, porque el reino lo hemos heredado, el plan eterno de Dios nos tuvo en consideración en Cristo. Como dice Efesios, nos tuvo en consideración en Cristo. Y la herencia nos adquiere por méritos. Aquí no está hablando para nada de la salvación por méritos. La salvación ya estaba ahí preparada desde antes de la fundación del mismo. Efesios lo deja muy claro, fuimos elegidos en Cristo. En Cristo. El Señor en su omnisciencia ya sabía, ya veía, ya nos veía en Cristo. Es una herencia, es una salvación por gracia. Y en aquel momento ya de la eternidad pasada, digamos, si la eternidad se puede definir así, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Bueno, importante, espiritual, porque los hay que predican que nosotros tenemos unos privilegios y no tenemos por qué tener enfermedades, lo que hay que en el nombre de Jesús y la fe, y no tenemos por qué pasar necesidades, porque el Rey tiene todo le pertenece a Él, y por lo tanto nosotros, sus hijos. No, no está hablando de eso la palabra de Dios. Eso son engañifas. ¿Sabéis que soy muy claro? ¿No? Porque me duele lo que me duele. Bendición espiritual. Toda bendición espiritual ya desde entonces está rodeándonos. Hasta incluso el derramarnos el Espíritu Santo para poder afrontar esta santidad, objetivo de nuestra salvación. Con la ayuda del Espíritu Santo afrontamos día a día la tentación, la debilidad de la carne, etcétera, etcétera. El ego ese, que tanto daño nos hace. Para eso sí fuimos bendecidos espiritualmente desde antes de los tiempos.
Mirad, nosotros fuimos comprados por amor. Creo que ninguno de vosotros tiene la menor duda sobre eso. No fue por méritos, no fue por méritos. Pues tampoco seremos juzgados por méritos, porque seremos juzgados por amor. También, por amor. Por las obras de misericordia que aquí nos dice el Señor Jesús de una manera personal. Por las obras de misericordia, por el amor, por el amor. Porque dice, dar de comer, dar de beber, vestir, acoger, visitar, consolar, son obras de misericordia. Y sabéis que la misericordia es el amor sobre el juicio. Juzgados también por amor. Aquí hay un pequeño debate, porque, pues sí, siempre estamos de debates. Los evangélicos siempre estamos de debates. Porque lo que está, dice mis hermanos, y entonces los hay que piensan que sus hermanos son nada más, o son nada más que los creyentes. Acogiéndose a un texto en Mateo 7, cuando dice, tu madre y tus hermanos están afuera. Y dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la obedecen. No está el contexto equiparable al contexto del juicio. En absoluto. No tenemos por qué cambiarlo. En Mateo 7 decía el Señor, es que os he dicho 7, pero no es 7. En Mateo 7, sí, en el final del Sermón del Monte, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No, para nada. Es el que hace la voluntad de mi Padre. Yo hice milagros, yo sané, yo... No, eso no es. Yo a veces me siento un poco raspado en la piel cuando veo a creyentes que están todo el día Señor, 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 Señor. Porque el Señor, porque el Señor, porque el Señor. A veces es pronunciar el nombre de Dios en vano, porque el Señor es Dios, ¿no? Entonces, el que hace la voluntad de mi Padre, dice, es el que entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es la voluntad de el Padre? ¿Os acordáis? Seguro que sí, la fiesta de las bodas. Que hay uno que está allí y que está vestido de mala manera. Y nos enseñaba de una gran fiesta que vendrá después de este juicio, que tenemos que ir vestidos de Cristo, vestidos de amor, porque el vestido de Cristo es el amor. Y es de lo que está aquí el Señor hablando, vestidos de amor. Insisto, no es salvación con obras, salvación por gracia, por medio de la fe, pero la fe obra por el amor. Muéstrame tu amor, yo te mostraré mis obras. Perdón, mi fe. Muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. ¿No? ¿Me entendéis? El amor. La salvación por amor, por gracia. O la gracia no es amor. Sincero amor al prójimo. Tenemos, hermanos, que tener la mirada puesta en Jesús para amar al prójimo. De otra manera, difícilmente estaremos pensando quién me necesita. Ahora vienen tiempos difíciles, ya lo sabéis. Como iglesia tendréis que estar atentos. Como cristianos también. O sea, individual y colectivamente. Y unos podréis hacer más,
otros podréis hacer menos, pero todos tendremos, como se dice, que arrimar el hombro. Cristo tenemos que identificarle con los que sufren, con aquellos que están pasando miseria de cualquier tipo, no solamente económica. Porque el amor al prójimo deriva del amor a Dios. Entonces, cuanto más ames a Cristo, de alguna manera, quieras o no, más vas a amar a tu semejante. Porque Él sufrió por todo el mundo. De tal manera amó Dios a los creyentes, al mundo, a todos, sin excepción. Ama a todos por igual, porque por todos por igual entregó su vida. Dice Primera de San Juan, capítulo 3, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué lo sabemos? En que amamos a los hermanos. Y los hermanos no son solo los miembros de la Iglesia, como os decía antes. Son los que necesitan de tu misericordia. Y dice, continúa, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. La evidencia del creyente es que ama al hermano. No que nos reunimos los domingos, no que nos conectamos a YouTube, no que cantamos mucho, no. El amor lo que revela que somos verdaderamente hijos de Dios es el amor al prójimo. Recordad, no todo el que me dice Señor, Señor, está precisamente diciendo eso, que ni los milagros, ni las sanidades, ni la expulsión de demonios, no es la manifestación de haber nacido de nuevo. Es el amor al prójimo. Y por eso tenemos que meditar constantemente en él. Fijaros, como os decía, que el reino de Dios fue preparado para los creyentes. Entendamos lo que cuando decimos creyentes, no los evangélicos, no los que creen en Dios y punto. No, los que han entregado su vida a Dios y han reconocido a Cristo, no con palabras, Señor, Señor, eso no vale, no, con una manifestación de vida, ¿cómo? Amando al prójimo. Sencillo. Nos vamos por las teologías, pero el Señor dice, el primero y gran mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, que es semejante, no es igual, pero semejante, que se tiene que parecer mucho. Pues fijaros, como os decía, el reino de los cielos fue preparado para los que tendrían a Cristo. Pero el infierno no fue preparado para los que le rechazasen. Fue preparado para Satanás y sus ángeles rebeldes. Y ahí irán, sí, ahí irán. Qué importante esto que os voy a decir. El pecado no fue hacer mal, no. Fue un pecado de omisión. Esto tiene que entrarnos porque en nuestra cultura católico-romana
y leemos la Biblia en ese sentido, ¿verdad? Que el pecado es hacer cosas malas, el incumplimiento de la ley. Pero, ¿dónde se condensa la ley y los profetas? En amar a Dios, en amar al prójimo. Hermanos, porque el que vive amando al prójimo como consecuencia de su amor a Dios, no es un altruista, no, que ama al prójimo como consecuencia de amar a Dios, no puede infringir la ley porque su pensamiento está en el amor al prójimo. No le puede hacer daño si le ama. ¿Os dais cuenta? Esto es algo tremendo. Es algo tremendo. Si tú amas al prójimo no le puedes hacer mal. Y si no le puedes hacer mal, no incumples la ley. No pecas. Pero si puedes hacer bien al prójimo y no lo haces, entonces sí pecas. Dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, el Evangelio es un mensaje positivo de hacer, no de no hacer. El pecado de odiar se deriva de no amar. Porque si tú amas, no puedes odiar. Si tú amas a tu prójimo, no le puedes robar. Y por eso el Señor Jesús juzgará al mundo por el amor. Murió por amor. Somos salvos por amor. Somos santificados por amor. Y seremos juzgados por amor. Quiera el Señor, donde estás, que te preguntes, ¿en qué estoy amando al necesitado? ¿En qué estoy amando? No es tener compasión. La misericordia es la compasión en acción. ¿Qué estás haciendo por el que te necesita? Por el que tiene hambre, por el que tiene sed, por el que no tiene alojamiento, por el que sufre. ¿Estás acompañando al que sufre, visitando al enfermo, consolando al triste? Hermano, si no estás ocupado en nada de esto, cuestiónate tu amor al prójimo y ponte a solas delante de este trono de gloria, en ese esplendor, en esa majestad, y pide misericordia al Señor para que antes que tengas que estar en su presencia, rectifiques y te pille cuando venga amando de verdad a tu prójimo. Y recuerda la parábola del buen samaritano, que tu prójimo es el que te necesita y el prójimo del prójimo es el que ayuda. Que así sea. Que el Señor os bendiga mucho en esta situación que todavía estamos viviendo. Es complicado volver a reunirse, no hay muchas posibilidades todavía, pero en fin, lo que hayáis decidido pues es cosa vuestra. Sabéis que yo jamás me he metido en vuestras decisiones ni lo haré. Tener cuidado, tener precaución. Hay muchos consejos que ya han leído vuestros 3 diáconos, ya habrán estudiado y tomará decisiones el consejo como creáis más conveniente, ¿verdad? Pero sobre todo, pensad en vuestro prójimo. Que así sea. Un abrazo muy fuerte, aunque este abrazo sea nada más que virtual. Pero yo os quiero, os amo de verdad. Amén.
sobre mi cabeza. No me detendré en la carrera que me lleva hacia ti. Sé que el trayecto es muy duro de seguir, pero dispongo a completarlo a su fin. No me detendré. Como atleta fiel llegaré a mi destino. Quiero pasar la eternidad toda contigo, por eso no me detendré. No me detendré, sobrepasaré toda barrera, aunque parezca inverosímil al final, pisaré triunfante tu bandera. No me detendré, aunque cuestionen mi cordura, mantendré la fe y la postura, llevaré tu antorcha hasta la omega. No me detendré en la carrera que me lleva hacia ti. Sé que el trayecto es muy duro de seguir, pero dispongo a completarlo a su fin. No me detendré. Como atleta fiel llegaré a mi destino. Quiero pasar la eternidad toda contigo, por eso no me detendré. No me detendré. No me detendré. No me detendré. Me detendré, que la higuera no florezca, y aunque en las vides no haya fruto, lucharé hasta el día en que me muera. Como habíamos comentado, tenemos que dar ahora esta vez unos anuncios diferentes, porque si Dios quiere, el próximo domingo 5 tendremos nuestro primer culto presencial en la iglesia y hemos tenido que instaurar un protocolo COVID por aquello de la situación en la que nos encontramos. Entonces, tenéis que saber que va a haber un control de acceso y salida, una manera especial en la que vamos a entrar y salir. Va a haber un aforo que es limitado, más o menos en esta primera entrada que vamos a tener, va a ser más o menos de 40 personas. Y va a haber también una explicación en cuanto al comportamiento que tenemos que tener dentro del local, ¿vale? Eso es una cuestión importante porque no podemos estar ahí dentro de cualquier manera, ¿vale? Otra cuestión muy importante que tenemos que estar considerando es que en el tiempo que estemos ahí en la iglesia es obligatorio el uso de las mascarillas, ser conscientes del estado de salud de cada persona para que, si de verdad está bien, pueda asistir a la iglesia. Si está con síntomas, con tos, o ha estado en contacto con alguien que ha dado positivo en las últimas 2 semanas, o se encuentra con fiebre o con malestar, pues va a ser más conveniente que no asista a la reunión presencial, ¿vale? Y la otra cuestión un tanto curiosa pero importante es el uso de los baños, ¿vale? El tiempo que vamos a estar en la iglesia va a ser un tiempo más o menos limitado, y el uso de los baños pues también va a ser muy limitado, de preferencia no utilizarlos, ¿vale? Y la otra cuestión, otra más, es el tema de las ofrendas y los diezmos. Se puede entregar allí, pero también vamos a preferir, de ser posible, siempre y cuando sea posible, que se haga de manera, que se haga por transferencia o depósito directamente al banco, ¿vale?
Lo que se va a hacer para que cada persona sepa qué es o cada familia más bien sepa qué es lo que se tiene que hacer, pues se va a enviar un PDF a cada persona o a cada familia en el que se explica el protocolo, un cartelito con el que va a saber qué es lo que se va a tener que considerar en el tiempo que estemos en la iglesia, ¿vale? Pero también a lo largo de esta semana el equipo pastoral se va a poner en contacto con cada familia para saber quiénes pueden venir y quiénes no pueden venir a local, ¿vale? Y eso es una cuestión que lo que se está pensando es irlo alternando y ver la manera, porque no cabemos todos, pero bueno, tenemos ganas de estar juntos y vamos a ver la manera de que sea lo mejor, lo más correcto, lo más prudente, lo más sabio, ¿vale? Cualquier pregunta, cualquier duda, pues está el equipo pastoral o a tu coordinador al que puedas dirigirte para preguntarle. Y entonces, una cuestión con la que queremos terminar es que sepáis que necesitamos voluntarios para ayudar, tanto en el equipo de ujieres como en el equipo de limpieza, porque el antes del culto, el durante el culto y después del culto hay muchas cosas que hay que hacer, ¿vale? Entonces necesitamos voluntarios. Sin más, pues nada, estamos, como decía el apóstol Pablo, con muchas ganas de veros a la cara otra vez, y confiando en que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia, os deseamos una muy bendecida y preciosa semana en el Señor. En nuestra página web también tenéis el resto de la información que está allí puesta, ¿vale? Y también deciros desde luego que la intención es que se transmita en directo para que las personas que no pueden asistir lo puedan estar viendo y viviendo en el momento desde su casa, ¿vale? Así que bueno, que tengáis una muy bendecida semana llenos de la presencia del Señor y nos vemos entonces. Bendiciones.